La diferencia entre una historia que se recuerda y una que se olvida. Piensa en tu película favorita. Ahora piensa en tu novela favorita. Después de unos segundos probablemente recordarás algunos personajes. Quizá alguna escena. Tal vez un diálogo. Sin embargo, si profundizas un poco más, descubrirás algo interesante. Lo que realmente permanece no suele ser la trama. No son los detalles. No son los acontecimientos específicos. Lo que permanece es cómo te hizo sentir la historia. La sensación de pérdida. La necesidad de pertenecer. El miedo al fracaso. La esperanza. La redención. El amor. La culpa. La lucha por ser aceptado. Eso que permanece cuando todo lo demás se desvanece es lo que muchos profesionales de la narrativa llaman núcleo emocional. Y entenderlo puede transformar por completo la forma en que escribes, revisas o adaptas una historia. ¿Qué es exactamente un núcleo emocional? El núcleo emocional es la emoción fundamental que sostiene una historia. Es la razón profunda por la que el lector o espectador conecta con los personajes. No se trata de la trama. No se trata del género. No se trata de los acontecimientos. Es aquello que ocurre debajo de todo eso. Por ejemplo, una historia sobre un detective que persigue a un asesino puede tratar realmente sobre la culpa. Una novela de fantasía puede hablar en realidad sobre la necesidad de encontrar un lugar al que pertenecer. Una aventura espacial puede ser una historia sobre la soledad. Una trama romántica puede tratar sobre el miedo al abandono. La superficie cambia. El núcleo permanece. Y es precisamente ese núcleo lo que conecta con las emociones universales del público. La razón por la que algunas historias trascienden generaciones. Existen miles de historias sobre guerras. Miles de historias sobre amor. Miles de historias sobre héroes. Sin embargo, muy pocas sobreviven al paso del tiempo. ¿Por qué? Porque los acontecimientos por sí solos no generan conexión emocional. Lo que conecta es aquello que representan. Cuando una historia posee un núcleo emocional fuerte, el público no recuerda únicamente lo que ocurre. Recuerda cómo se sintió mientras ocurría. Y esa diferencia es enorme. Porque las emociones permanecen mucho más tiempo en la memoria que los datos. ¿Cómo identificar el núcleo emocional de una novela? Existe una pregunta muy sencilla que puede ayudarte. Cuando eliminas toda la trama, todos los escenarios y todos los personajes secundarios. ¿De qué trata realmente la historia? No qué sucede. No qué ocurre. Sino qué siente el protagonista. Por ejemplo, una novela sobre una mujer que busca a su hermana desaparecida podría parecer un thriller. Pero su núcleo emocional podría ser el miedo a perder a quienes ama. Una historia sobre un joven que quiere convertirse en músico puede parecer una historia de superación. Pero su núcleo emocional podría ser la necesidad de demostrar su valor. En muchas ocasiones, los autores descubren que la verdadera historia que estaban contando era diferente de la que creían. El error de centrarse solo en la trama. Muchos escritores dedican meses perfeccionando acontecimientos. Giros argumentales. Subtramas. Escenarios. Detalles del mundo ficticio. Y todo eso es importante. Pero existe un riesgo. Que la historia se convierta en una sucesión de hechos sin una conexión emocional profunda. El lector puede admirar la construcción. Puede reconocer el esfuerzo. Puede valorar la originalidad. Pero si no siente nada, difícilmente recordará la historia durante mucho tiempo. Las personas no conectan con acontecimientos. Conectan con emociones. Porque es fundamental en una adaptación audiovisual. Cuando una novela se adapta al cine o a la televisión, muchas cosas cambian. Se eliminan escenas. Se condensan personajes. Se reorganizan acontecimientos. Se ajusta el ritmo. Sin embargo, hay algo que nunca debería perderse. El núcleo emocional. De hecho, los mejores adaptadores suelen hacerse una pregunta antes de comenzar. ¿Qué emoción debe experimentar el espectador? Porque si esa emoción permanece intacta, la adaptación puede funcionar incluso cuando numerosos elementos de la historia original han cambiado.
Y si esa emoción desaparece, la adaptación corre el riesgo de perder aquello que hacía especial a la obra. El núcleo emocional como brújula creativa. Uno de los mayores beneficios de identificar el núcleo emocional es que se convierte en una guía para tomar decisiones. Cuando dudas sobre una escena, puedes preguntarte: ¿refuerza el núcleo emocional? Cuando revisas un personaje, ¿contribuye a esa emoción central? Cuando eliminas una subtrama, ¿la historia sigue transmitiendo la misma experiencia emocional? De repente las decisiones creativas se vuelven mucho más claras. Porque ya no trabajas únicamente con acontecimientos. Trabajas con propósito. Un ejemplo sencillo. Imagina dos historias diferentes. La primera trata sobre un astronauta perdido en el espacio. La segunda sigue a una niña que cambia constantemente de ciudad debido al trabajo de sus padres. Aparentemente no tienen nada en común. Pero ambas pueden compartir exactamente el mismo núcleo emocional: la soledad. Y esa emoción común puede generar una experiencia muy similar para el público, aunque la trama sea completamente distinta. Eso demuestra que el núcleo emocional es mucho más profundo que la premisa. Es el corazón invisible de la historia. La pregunta que todo autor debería hacerse antes de escribir una nueva novela, antes de revisar un manuscrito, antes de adaptar una obra al cine, antes incluso de comenzar una nueva escena. Hazte esta pregunta: ¿qué quiero que sienta el lector cuando termine esta historia? La respuesta probablemente te acerque al verdadero núcleo emocional de tu obra. Y una vez que lo encuentres, muchas decisiones narrativas comenzarán a tener mucho más sentido. Conclusión. Las historias más memorables no son necesariamente las más complejas. Ni las más espectaculares. Ni las más originales. Son aquellas que consiguen despertar emociones auténticas. El núcleo emocional es la fuerza invisible que mantiene unida una historia. Es lo que permite que un lector se identifique con un personaje. Es lo que hace que una película siga resonando años después de verla. Y es, en muchos casos, el elemento más importante que debe conservarse cuando una novela se transforma en una obra audiovisual. Porque las personas olvidan detalles. Olvidan escenas. Olvidan diálogos. Pero rara vez olvidan cómo una historia les hizo sentir. La trama atrae la atención. Pero las emociones son las que hacen que una historia permanezca para siempre.